buenos días. Soy Yolanda Ávila. Esto es el podcast de Gas Renovable y hoy, 12 de noviembre de 2025, nos encontramos en EGED 25, Energy Global Expo and Congress, un magnífico evento en Valencia, yo diría que el más relevante del año en cuanto a transición energética y energías renovables. Entre los protagonistas de esta feria, y participantes además, porque va a participar en una mesa redonda. Hoy está con nosotros Pedro Palencia, que es director de Relaciones Institucionales de Sedigas, la Asociación Española del Gas, que representa a todo el sector y trabaja para que el gas, y especialmente el biometano, sea parte activa de la descarbonización de nuestra economía. Pedro, bienvenido a nuestro podcast. Muchas gracias por invitarnos. Pedro, ¿cómo ha ido el viaje de Madrid a Valencia? Que sé que acabas de llegar del AVE. Pues como siempre, la verdad es que la conexión es magnífica y venir a Valencia es siempre una suerte. Ver cómo se está moviendo todo el sector es muy interesante. Tengo que decir que Pedro es uno de los ponentes que va a participar en la mesa debate que moderaré de aquí a nada, dentro de una horita y media, aquí en EGEC, y que bueno, que nos alegra muchísimo que haya aceptado participar en nuestro podcast. Pues vamos a empezar, Pedro, que ya hemos calentado motores. Vamos a hablar de Sedigas y su rol en la transición energética. Lleváis años impulsando el papel del gas, ¿vale?, especialmente del biometano, en la transición energética. ¿Cómo ha evolucionado el enfoque de la asociación en estos últimos años y qué papel juega hoy el gas renovable dentro de vuestra estrategia de descarbonización? Pues fíjate, como bien comentabas, Sedigas tiene más de 50 años de vida tratando de desarrollar un sector gasista confiable y muy centrado en la seguridad de suministro y en la descarbonización. Seguimos considerando que el gas tiene un papel en esta descarbonización, pero desde hace años hemos incorporado a los gases renovables dentro de nuestro discurso. Y los incorporamos porque creemos que aportan soluciones inmediatas, reales, escalables, que permiten la descarbonización, la circularidad y la independencia energética. Pero más importante, esta propia asunción de este nuevo rol nos ha llevado a cambios estratégicos en la asociación. Hemos incorporado como socios a los protagonistas del desarrollo de estas plantas, a los promotores y a los operadores de estas plantas. Hemos lanzado iniciativas modélicas, como puede ser la creación del think tank del hidrógeno ya en el año 20, y sobre todo nos ha cambiado mucho el mapa de stakeholders con los que tenemos que tener relación. Hemos pasado de ser una asociación que prácticamente nos relacionamos con un ministerio, ahora tenemos que hablar con una multiplicidad de ministerios, agricultura, medio ambiente, industria, pero también con las consejerías de las comunidades autónomas, los entes municipales, pero también con stakeholders del sector primario, de asociaciones de gestión de residuos y también con ONGs. Y también una transformación de nuestra filosofía y las herramientas que utilizamos. Empezamos ya antes de la pandemia con una asunción de cuál era el potencial de estos gases. Y desarrollamos el estudio en el 21 de potencial de biometano en España, que ahora mismo es el estándar del sector, donde utilizando fuentes públicas y con la metodología de la Comisión Europea conseguimos determinar el potencial, 163 teravatios hora, que es, digamos, lo que todo el mundo tiene en la cabeza. O también con el estudio Cavendish. Pero más, los proyectos de biometano y de hidrógeno tienen una connotación muy local y eso nos llevó también a hacer un desarrollo de sensibilización y comunicación. Hemos hecho innumerables jornadas sobre la licencia social para operar, para confirmar la actividad de gran parte de nuestros promotores y para tratar de convencer a aquellos que todavía tenían alguna duda de la necesidad del desarrollo de estas estrategias y del beneficio económico para las plantas de tener a la municipalidad, a los vecinos muy cerca de los proyectos. Y dos factores más. Compromiso. Hemos sido innovadores en desarrollar compromisos del sector para ese desarrollo sostenible de las plantas, con compromisos y guías de buenas prácticas que nos comprometen a nosotros y a nuestros promotores. Y por último, fundamental, colaboración. Necesitamos esa colaboración con la administración, pero también con otros agentes para que entre todos podamos desarrollar este sector de forma sana y de largo plazo.
Pedro, estaba pensando que el biogás es trending topic. Últimamente tenéis que tener una de faena que no veas últimamente en la asociación. Pues la verdad es que sí, afortunadamente empieza a generar un interés por parte de diferentes sectores de la sociedad. En este último otoño hemos estado en Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, en Soria con el alcalde, con ONGs, con representantes del sector industrial para ver si existe ese biometano para poder empezar a descarbonizarse, pero también con el sector primario, con las principales asociaciones agroganaderas, porque necesitamos visibilizar ese potencial, construir entre todos esa cadena de valor que sea sana, que sea beneficiosa para todos, para la política energética de nuestro país, pero también para el último vecino del municipio donde se desarrolla esa planta. Una muestra de lo ocupada que está la asociación y Pedro es que en cuanto acabe la mesa coge otro tren y se va a Murcia a seguir pico y pala, como yo suelo decir, trabajando en pro de todos estos temas. Y sin duda alguna es algo que realmente requiere esfuerzo y un esfuerzo físico, ¿no? De ir de un lado para otro, visitando los diferentes rincones de nuestro país, pero también muy satisfactorio, porque también te permite abandonar el plano teórico y realmente confrontar con diferentes sectores la realidad del sector. Desde aquellos que te apoyan, y se trata pues de reforzar esos potenciales, el tratar de entre todos hacer una buena gestión de las plantas, pero también necesariamente debatir con aquella ciudadanía que puede tener alguna restricción para el desarrollo de una planta, pues también hacerle ver cuáles son las potenciales y limitaciones de nuestras plantas y que somos capaces de hacerlas muy bien, porque no es una tecnología innovadora. Hay más de 1.700 plantas ya construidas en Europa, la gran mayoría funcionando de forma muy eficiente en mejorar la calidad de vida en los municipios donde están desarrolladas. De hecho, aparte de los despachos de los políticos y de la administración pública, el trabajo hoy en concreto, está a pie de calle. No, a ver, sin duda alguna. Es verdad que nosotros ya, cuando nos planteamos hace ya unos años pasar del nivel más generalista en el nivel macro, oye, pues ¿por qué los gases renovables, el biometano, el gas de síntesis, el hidrógeno, tendría sentido para descarbonizar el sistema gasista? A una concreción de qué había que hacer para que esto fuera una realidad, nos planteamos que realmente nuestra vida iba a cambiar mucho, porque ya pasábamos de estar, como tú bien dices, de despacho en despacho, a empezar a visitar polideportivos, centros culturales, ONGs, colaborar muchísimo más con los medios locales para que sean esa cadena de transmisión de los beneficios de estas plantas. Es decir, ha habido una transformación y afortunadamente el equipo que se ha ido desarrollando dentro de Sedigas también genera esa capacidad para alcanzar todos los rincones donde necesitamos estar. Podríamos decir que ha habido un antes y un después en Sedigas desde que han aparecido los gases renovables, en cierta manera. No, totalmente. Es verdad que nuestra asociación ha sufrido ya varias mutaciones a lo largo de su historia. Quizá no es concretamente de temas de gases renovables, pero vamos, la asociación nace cuando llega el primer barco de gas natural al puerto de Barcelona. Entonces es una asociación mucho más técnica que tenía que colaborar con los ministerios a definir cómo se iba a construir esa red de gas en su origen. Luego, con la liberalización del sector, mucho más enfocados a todo lo que tiene que ser la expansión del gas, ayudar a las comercializadoras a comunicarse, a llegar a esos consumidores tanto domésticos como industriales, donde se les permitía una descarbonización con un producto que permite una seguridad de suministro, que permite una descarbonización y que también es eficiente en términos económicos. Y ahora la última mutación es precisamente esa transformación en una asociación que también incorpora los gases renovables. Pues Pedro, ya hemos calentado motores, ahora vamos a entrar en materia. Explícanos en qué punto estamos realmente y qué se necesita para acelerar el desarrollo del biometano a gran escala. Pues fíjate, en primer lugar, ya tenemos todos los elementos de la cadena de valor están alineados para que el desarrollo sea ya una realidad. Quiero decir, el sector primario tiene una obligación de gestionar mejor sus residuos,
El sector gasista ya hace muchos años que ha asumido que también tiene que aportar a esta descarbonización, y los consumidores cada vez ven más en estos gases renovables esa oportunidad de descarbonización alternativa a una electrificación que a veces será posible, otras veces será técnicamente inviable y a veces será económicamente insostenible. Y por lo tanto tenemos ese potencial. Además, la Comisión Europea lo ha dejado muy claro. REPower habla ya de 35 BCMs, equivalentes más o menos al 10% de la demanda de gas europea, con el objetivo en 2030. Y este objetivo europeo no se puede conseguir sin una aportación clara y efectiva del tercer mercado con mayor potencial, que somos nosotros. ¿Dónde estamos? Pues realmente un poco por detrás de los países líderes. Ahora mismo en España hay unas 20 plantas de biometano conectadas a la red o que están produciendo Biogen-L, frente a las más de 1.700 que hay en Europa. Por poner solamente un ejemplo donde nos gusta compararnos para saber dónde podemos estar. Italia, antes de la pandemia, estaba en unos número de plantas equivalentes a los que podemos tener en España. Ahora hay más de 150 y ha sido motivado por un claro apoyo por parte del Gobierno de Italia y un sistema de ayudas que ha permitido ese desarrollo rápido. Pero tampoco estamos tan mal. La iniciativa privada está desarrollando más de 200 proyectos con un grado de maduración administrativa suficiente para que podamos prever que para el año 2030 superemos los objetivos incluidos en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. ¿Qué necesitamos para que realmente los proyectos sean una realidad? Pues mantener el diálogo con la Administración, simplificar el permitting, que no quiere decir rebajarlo, sino hacerlo más accesible para que los promotores puedan centrar sus esfuerzos en desarrollar buenas plantas y no en tener dudas de cuál tiene que ser el recorrido para llegar a ellas. Y sobre todo, y lo más importante, esa coordinación con toda la cadena de valor para que todo el mundo aporte para el desarrollo de estas plantas. Pedro, uno de los temas que más se está tratando y se va a tratar en esta feria es la regulación. Es un tema importante. ¿Qué avances esperáis del nuevo marco normativo? Por ejemplo, la hoja de ruta del biogás, el sistema de garantías de origen o el Plan Nacional de Inyección en Red. ¿Y qué mensaje lanzarías a las administraciones para que el sector pueda despegar definitivamente? Pues empezando por la segunda pregunta, yo creo que la Administración tiene varios instrumentos para apoyar un cierto sector. Desarrollar un marco normativo completo, un sistema de ayudas y un apoyo claro y determinado en defensa de esta tecnología. Y es verdad que ahora vivimos un momento singular. Como bien decías, ahora mismo tenemos que revisar la hoja de ruta del biogás porque ha habido una revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, pero además tenemos que hacer la transposición del paquete de gas, gases hipercarbónicos e hidrógeno. Es una oportunidad magnífica para hacer de esa hoja de ruta de biogás un instrumento eficaz que demuestre la ambición que debemos tener como país para responder a ese interés que hay por el sector privado y desarrollar las plantas. Yo lo que le pedimos a la Administración son cosas muy simples. El desarrollar este marco normativo completo, que a veces faltan algunas piezas, diálogo, si me apuras, exigencia pero claridad en las normas, de tal manera que sea fácil hacer las decisiones de inversión por parte de los promotores, tengamos seguridad de que si cumplimos con lo que se marca en el marco se puedan desarrollar estas plantas y a través de la difusión y la colaboración público-privada podamos demostrar a la sociedad, pero más que a la sociedad, a los municipios donde se van a desarrollar las plantas, el beneficio de las mismas, tanto a nivel macro, es decir, en la parte de descarbonización de la matriz económica, pero a través micro, viabilizando su modo de vida, viabilizando un sector primario que si no va a tener mucho más complicado su desarrollo en el futuro. Pues vamos a cambiar de tercio, Pedro. Vamos a hablar de la cadena de valor del gas renovable. El desarrollo del biometano requiere colaboración entre agricultores, gestores de residuos, empresas tecnológicas, operadores de red y mucho más, que la cadena de valor es extensa y heterogénea. ¿Cómo trabaja Sedigas para tejer esa red de colaboración y qué papel juega la asociación en el impulso de una cadena de valor sólida y sostenible en nuestro país? Pues fíjate que primero asumimos la complejidad
y la necesidad de colaboración entre los diferentes stakeholders, como tú bien decías, si la aportación del sector primario, la industria agroalimentaria, si los operadores y los tecnólogos, las plantas no existen. En ese sentido, la reflexión que hicimos y donde queremos estar es en generar dentro de Sedigas ese punto de contacto, ese lugar de debate que nos permita avanzar mejores prácticas, hojas de ruta, hablar con una voz única y entender las necesidades de todas las partes, con intención de crear esa cadena de valor sana que dé beneficios al productor y al consumidor, al ciudadano de la ciudad, pero también al mundo rural. Y sobre todo aportar soluciones inmediatas a esos consumidores industriales, de transporte, pero también a los domésticos, con soluciones que descarbonizan, economía circular y avanzan en la independencia energética del país. Vamos a mirar un poquito al futuro, Pedro, ¿vale? Vamos a hablar de innovación y descarbonización. Vamos a ponernos, por ejemplo, 2030, que está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo imagina Sedigas, vuestra asociación, el futuro del gas en España, ¿vale? De aquí a unos años? ¿Cuál será el peso del biometano y de otros gases renovables? Pero bueno, el biogás y el biometano, pues el hidrógeno verde queda un poquito todavía ahí como más alejado, Sin ¿no? duda. En la descarbonización del transporte, la industria o los hogares, como bien comentabas. Por supuesto. A ver, lo hemos comentado antes, el potencial en el largo plazo España tiene el potencial de sustituir la mitad de la demanda de gas natural. Pero, como tú bien dices, en el corto plazo, ¿qué podemos esperar? Pues si somos capaces de viabilizar los proyectos que están ya en marcha, que ya, digamos, ya la inercia ya la tenemos ahí, superaremos los 20 teravatios hora que viene el Plan Nacional con unos 22. Es decir, demostraremos que hay un interés por parte del sector en desarrollar esta tecnología. ¿Y a dónde irá este biometano? Pues evidentemente una parte irá a esa industria que está muy necesitada de soluciones descarbonizadas y que les minimicen las necesidades de inversión en nuevos equipos, pero también, por supuesto, para el consumidor doméstico. Una gran mayoría de nuestros conciudadanos en sus casas tienen calderas. En la medida que somos capaces de incorporar porcentajes crecientes de biometano en el blending que consumen de gas natural, les estamos ayudando a descarbonizarse y a viabilizar la solución técnica viable en sus hogares. Pero también en el transporte. Ya es una realidad que hay operadores en España que están utilizando el bio-GNL para hacer una doble sustitución del bunkering tradicional al GNL y ahora del GNL al bio-GNL. Es decir, somos capaces ya de dar esas soluciones que permiten a operadores relevantes de este país avanzar en esta descarbonización. Triple impacto, Pedro. Industria, transporte pesado y hogares. Sin duda alguna. Una cosa que a veces se nos olvida es que la molécula de biometano como molecularmente es la misma molécula que el gas natural. Por lo tanto, no necesita ningún tipo de adaptación en los equipos de consumo. Y por lo tanto, igual que en su momento la generación de energía renovable eléctrica permitió la descarbonización directa en los consumos eléctricos, ahora podemos descarbonizar los usos del gas natural incorporando los gases renovables. El biometano de forma inmediata, 1 a 1, es la misma partícula, no tiene ninguna modificación, y es verdad que en elementos como en el hidrógeno, desde Sedigas siempre hemos defendido que tenemos que pasar por una fase transitoria donde se debería fomentar también el blending de hidrógeno en la corriente de gas natural. Las redes están preparadas para vehicular porcentajes altos de hidrógeno dentro de la corriente de gas natural y en general, dependiendo de cómo sea el equipo, también puedes consumir hidrógeno mezclado con el gas natural. Y esto también permitirá descarbonizaciones del 5 y el 10% de estos consumos de gas natural. Bueno, no lo tenemos tan difícil, para ser más sostenibles. No, sin duda alguna. Yo creo que lo único que tenemos que apostar, y yo creo que este es también nuestro mensaje persistente cuando hablamos con las administraciones, es en una aproximación más neutral sobre qué tecnologías van a viabilizar esta descarbonización. Nosotros somos de la creencia de que la ambición, la necesidad de soluciones para una descarbonización efectiva de nuestra economía son de tal magnitud que ninguna solución que cumpla con los criterios de sostenibilidad, seguridad de suministro, affordabilidad, sobra. Y por lo tanto, tenemos que dar herramientas
a las empresas y a los ciudadanos para encontrar esa solución adecuada para su necesidad particular. Y por lo tanto, necesitamos que esa administración nos permita al llegar con estos gases renovables al consumidor y no arrinconarlos a aquellos posibles usos que no se vea en el futuro que se puedan electrificar. Vamos a hablar del binomio gas verde y sociedad. Perfecto. Pedro, más allá del ámbito técnico o empresarial, ¿por qué es importante para la sociedad, para los ciudadanos, apostar por el gas renovable? ¿Y qué beneficios concretos aporta a las personas en términos de sostenibilidad, independencia energética o desarrollo territorial incorporar el biometano en nuestro modelo energético? Mira, a nuestra secretaria general le gusta decir que apostar por el biometano es ganar en todos los frentes, y no le falta razón. Ganamos en la parte de sostenibilidad porque reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero, porque gestionamos mejor los residuos, porque favorecemos al medio ambiente. Pero también en cuanto a independencia energética, gestionando nuestros propios recursos, convirtiendo ese residuo en algo que tiene valor, permitimos tener una mejor competitiva en el balance comercial y reducimos la necesidad de importaciones del extranjero. Pero también mejoramos la matriz económica. Mejoramos la matriz económica porque estamos diversificando la economía, especialmente en los ámbitos rurales. Estamos generando empleo, y además un empleo necesariamente local, porque las plantas de biometano exige de una gestión muy física y muy del día a día, y por lo tanto necesitas gente en el terreno gestionando esa planta. Y por último, permitimos o damos una alternativa para asegurar un anclaje de población en territorios que en muchos casos, y sabemos que es un gran problema en este país, está en camino de abandonar zonas rurales y por lo tanto dificulta también la gestión integral del país. En definitiva, nosotros defendemos que apostar por los gases renovables no es una solución meramente técnica, es asegurar un país más resiliente y con más calidad para todos los ciudadanos. Totalmente de acuerdo contigo, Pedro. No podría estar más de acuerdo con tus palabras. Pues ya hemos llegado al final de la entrevista. La pregunta final que siempre le hago a nuestros invitados. Aprovecha, Pedro, ¿qué mensaje te gustaría compartir con la población, con el público en general, con la audiencia, respecto a todo lo que hemos comentado? En primer lugar, nuestra responsabilidad como sector. Nosotros tenemos que demostrar a la sociedad la utilidad de las plantas, no solamente desde el nivel macro, yo creo que esto es indiscutible, pero sobre todo el beneficio que tiene para los ámbitos locales. Y pedirle muchas veces a la ciudadanía que hagan una aproximación curiosa y objetiva y exigente, que realmente les demostremos las capacidades y limitaciones de nuestras plantas y lo que podemos hacer para beneficiar su entorno local. A veces sin apriorismos, sé que es difícil, pero sobre todo ese diálogo abierto. Nosotros estamos dispuestos a ir donde nos llamen, a dialogar todas las veces que haga falta, porque creemos en nuestras plantas, creemos en nuestro producto y creemos en la capacidad transformadora de las plantas de biometano, de gas sintético y de hidrógeno para hacer una sociedad mejor. Pues con este mensaje de Pedro Valencia damos por terminada esta entrevista. Ha sido un placer conversar contigo, Pedro. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido también una gran experiencia. Gracias por haber aceptado participar en nuestro podcast y bueno, te vamos a liberar porque sabemos que tienes muchas cosas que hacer, tanto en feria como fuera de feria y bueno, desearte que lo pases bien, que lo disfrutes y que lo aproveches a tope. Muchísimas gracias y los mejores deseos para esta aventura vuestra. Feliz viaje esta tarde. Muchas gracias.